canal Social World, mi colega Edgar, y mi persona tenemos preparado una entrevista sobre la temática. de evaluación, formulación y monitoreo. Para ello nos darán a conocer los especialistas sobre la importancia del proyecto social y con esto se genere un impacto dentro de la sociedad. Así es, Edgar, y así poder lograr la transformación y el desarrollo social. A continuación le daremos el pase. El día de hoy pasaré a explicar el tema de la formulación. Si bien es cierto, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver. La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del proyecto. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, ya sea la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, conlleva necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes a resolver las necesidades de la persona humana. El proyecto surge como respuesta a una idea que busca la solución de un problema o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Esta, por lo general, corresponde a la solución de un problema de terceros, por ejemplo, la demanda insatisfecha de necesidades básicas. Según Nasir y Reinaldo en su libro Preparación y Evaluación de Proyectos 2008, la formulación se inicia antes de preparar y evaluar un proyecto. En efecto, al identificar un problema que se va a solucionar como un proyecto o una oportunidad de negocio que se va a servir para aplicar con él, deben prioritariamente buscarse todas las opciones que conduzcan al objetivo de cada proyecto. Por lo tanto, es por eso que en una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa se evaluará el proyecto. En otras palabras, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que es el periodo de la preinversión. Además, es la determinación de todos los aspectos detallados en un proyecto, de la información recogida y la identificación de un problema central. La formulación incluye los indicadores, el logro de los objetivos y resultados, las fuentes de verificación de los indicadores. También se analizan los factores externos que pueden afectar al proyecto, además de los cronogramas y los presupuestos del proyecto. Por lo tanto, con la percepción de una situación problemática, nace la necesidad de estudiar y analizar determinadas situaciones que pueden surgir desde distintos ámbitos y algunos de ellos pueden ser la aplicación de una política de desarrollo, entre otras. Bueno, compañeras, eso es todo en cuanto al tema de la formulación. Muchísimas gracias. Seguidamente les daremos a conocer lo que es la evaluación. Entendemos por evaluación como un acto de juzgar o apreciar la importancia de una situación, proceso. También les haremos una definición más precisa, según autores que definen lo que es la evaluación. Según Palladino define la evaluación en 2015, ya aproximado ya a los proyectos sociales. Y según Anderez nos dice que la evaluación es un medio sistemático de aprender empíricamente y de analizar las lecciones aprendidas para el mejoramiento de las actividades en curso para el fomento de una planificación más satisfactoria. Ahora tenemos al segundo autor. Según Palladino en 2015 nos dice que la evaluación de proyectos está referida a los diferentes niveles del mismo. La evaluación de los recursos humanos, de los recursos financieros y del contexto institucional. El concepto de evaluación puede ser definido de la siguiente manera: como proceso de operación continua, sistemática, flexible y funcional que al integrarse al proceso de intervención profesional señala en qué medida responde a los problemas sobre los cuales interviene y se logran los objetivos y las metas, describiendo y analizando las formas de trabajo, los métodos, las técnicas utilizadas y las causas principales del logro de objetivos. A través de todas las definiciones que hemos dado a conocer, les daremos una conclusión. La evaluación consiste en juzgar o asignar un valor a algo. Si bien es cierto que las definiciones anteriores coinciden en la importancia de la determinación de logros, resultados y la comparación de la calificación de objetivos sometidos en análisis. Muchas gracias.
Monitoreo. El monitoreo es considerado como una herramienta básica. El monitoreo se caracteriza por ser permanente. Asimismo, permite lograr la efectividad del plan, programa y proyecto. Para ello, el equipo o persona responsable, a través del monitoreo, debe revisar y plantear. Debe revisar oportunamente procedimientos de cada una de las etapas establecidas en el programa, analizando y procesando las informaciones recogidas. Debe plantear sugerencias para el desarrollo de acciones no previstas en la planificación inicial. Para el autor Di Virgilio y Solán, en el año 2012, el monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de un proyecto. Es un instrumento que permite revisar en forma periódica los aspectos de las 3 P's. Algunos autores confunden monitoreo con seguimiento. El seguimiento es una observación permanente del proyecto, al cual le interesa que se logre una ejecución eficiente del proyecto. En cambio, al monitoreo le interesan las metas, objetivos, el proceso y el impacto que cause. Estructura básica de redacción de un plan de monitoreo. Son 10, los cuales son datos generales, finalidad, marco legal, marco orientador, diagnóstico, objetivos, metas y actividades, línea de acción, cronograma, recursos y presupuestos y finalmente la evaluación. Formulación del plan de monitoreo. Tiene 2 momentos, los cuales son diagnóstico y planificación. En el diagnóstico, en este primer momento se organiza y analiza la información, y en la planificación se premedita lo que se quiere, definiendo el a dónde queremos llegar, se precisa lo que se quiere alcanzar y se determina lo que se va a hacer para lograrlos. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los objetivos de la evaluación, según la propuesta de Saquiel Anderej. Nos dice que los objetivos de la evaluación se traducen en: primero, medir el grado de pertinencia, idoneidad, eficiencia y efectividad del proyecto. El segundo nos va a permitir facilitar el proceso de la toma de decisiones. Esto nos permite controlar y modificar el programa de un proyecto. El tercer punto nos permite establecer en qué grado se han permitido las consecuencias. Con relación a los principios, es necesario destacar que estos principios se orientan fundamentalmente en 5. El primero es la validez. Se cumple con este requisito cuando es demostrable, controlable, aquello que trata de valorar libre de cualquier distorsión. El segundo es la confiabilidad. Nos dice que la evaluación es confiable y segura cuando se aplica en un individuo o grupo, o se aplica en un conjunto de investigadores, proporcionando resultados iguales o parecidos. El tercer punto es la objetividad. Los hechos deben ser evaluados a partir de un contexto, es decir, en la realidad en donde se encuentran. El cuarto punto es la practicidad. Nos dice que es de suma importancia porque juega un papel muy importante. Acá se debe de emplear instrumentos sencillos y no instrumentos sofisticados. Así nos va a permitir seleccionar reglas y construir conclusiones y recomendaciones claras y precisas. El quinto punto es la oportunidad. Esto es necesario puesto que nos va a permitir a la evaluación complementar en un momento necesario y justo para poder corregir los programas y proyectos. Bueno, es todo esto que puedo decir sobre la evaluación. Continuando con la exposición, mi persona hoy les dará a conocer sobre la evaluación ex ante. La evaluación ex ante surge por la necesidad de realizar un estudio como manera de sondeo. Asimismo, también la evaluación ex ante se enfoca en priorizar las alternativas, como también en seleccionar las opciones, como también se enfoca en analizar los resultados y según ello
tomar las decisiones. Y también esto con el fin de anteceder. Pues ahora también les daré a conocer sobre los diferentes puntos, sobre los distintos autores. Por ejemplo, tenemos el autor Cohen y el autor Franco, que hacen referencia sobre la evaluación ex ante. Pues ello consiste, nos dice, el modelo de costo y beneficio o costo-efectividad, donde nos dice el modelo costo y beneficio, nos dice que es adecuado para evaluar los proyectos económicos. Asimismo, también nos dice los autores que el modelo costo y efectividad presenta, nos dice, mayores potencialidades para evaluar los proyectos sociales. Por otro lado, también les voy a dar a conocer, según el autor Fernández y también según el autor Ponce de León, publicados en el año 2016. Ellos hacen referencia que la evaluación ex ante nos dice que se realiza antes de la ejecución del proyecto. Pues asimismo también ellos señalan que la evaluación ex ante tiene por objetivo, nos dice, la recogida de datos de la situación inicial de dicha institución o programa. Pues ahora también, más conocida como la MEF, nos da referencia que la evaluación ex ante es una evaluación hecha antes de la ejecución de un proyecto. Sin embargo, a menudo nos dice que va a permitir estimar el impacto o beneficio. Y en consecuencia también nos dice nos va a permitir adoptar la decisión cualitativa de implementar o no este proyecto. Concluyendo entonces, podemos decir que este tipo de evaluación ex ante sea la clave de verificación de todo proyecto, ya que esto nos dice, ya que su objetivo es estimar el impacto, esto ya sea tanto negativo o como positivo. Gracias. Continuando con la exposición, ahora les hablaré sobre la evaluación intermedia o de proceso. Nos dice que este tipo de evaluación se realiza durante el periodo de ejecución del proyecto y nos va a permitir identificar el desarrollo de una determinada acción con el propósito de analizar su eficiencia, para luego poder programar o reprogramar de acuerdo a los resultados del análisis. Ahora, nos dice que si algo no está marchando de acuerdo al estipulado, este se puede modificar, y ahí que debe tener bastante información para poder cambiar de acuerdo a las necesidades que esté presente. Este tipo de evaluación también tiene desventaja. La primera de ellas es que se debe contar con bastantes recursos, tanto para el monitoreo como para elaborar el proyecto inicial. Otra de sus desventajas es que el proyecto final va a resultar muy distinto al proyecto inicial. Por consiguiente, ahora les hablaré sobre los criterios de evaluación. Tenemos 4. El primero es la pertinencia, que nos va a medir los productos y los efectos alineados a políticas y prioridades. El segundo es la eficiencia, que todo se debe cumplir de una manera adecuada. Y el tercero es la eficacia, que va a medir el grado en el cual el proyecto ha logrado los resultados. Y por último tenemos la sostenibilidad, que esto va a medir el grado en que los beneficios del proyecto continuarán una vez terminado todo. Gracias. Continuando con la exposición, yo les daré a conocer sobre la evaluación ex post, para lo cual optaré por 2 autores. Primero, según Rodríguez Martínez, el cual nos indica que una evaluación ex post consiste en verificar en qué medida se va logrando los objetivos y las metas estas puestas dentro de un proyecto social. Asimismo, nos indica que consiste en la sistematización y la explicación. ¿Y qué quiere decirnos con ello? Pues tiene que ver con toda la información verídica recabada dentro de todo el proceso del proyecto para que posteriormente se pueda realizar una evaluación ex post, pero teniendo en cuenta ciertos indicadores, los cuales vienen a ser 7. El primero, la focalización, la cobertura, la eficiencia, la eficacia, el efecto, el impacto y la relación entre costo e impacto, en el cual concuerdo con el autor Martínez, ya que para poder realizar una adecuada evaluación ex post ha de tenerse en cuenta un enfoque integral de gestión, y con ello para poder comprender mejor las relaciones que se dan entre lo que es diseño, ejecución, monitoreo y evaluación. Y desde la perspectiva del trabajador social, optar por una mirada más amplia que solo impacto. Asimismo, cabe recalcar que para poder hacer una adecuada evaluación ex post ha de tenerse en cuenta que se debe de contar con datos verídicos
ya que el propósito de una evaluación ex post es reprogramar la operación y asimismo retroalimentar los nuevos proyectos. Por otro lado, basándonos en otro contexto, según el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, el cual nos indica que una evaluación ex post viene a ser una evaluación objetiva y sistémica, cuya fase de inversión ha concluido o se encuentra en una fase de posinversión. Asimismo, considero que para poder realizar una adecuada evaluación ex post ha de tenerse en cuenta la transparencia del proceso y los resultados de la inversión. Y todo ello nos va a permitir el uso adecuado de los recursos con los que cuenta dicho proyecto social y asimismo se obtenga beneficios, es decir, impacto. En síntesis diremos, para culminar, que en la evaluación ex post viene a ser la última etapa del ciclo del proyecto. La evaluación ex post tiene dos objetivos principales, la retroalimentación y la transparencia. La retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la administración y el desempeño de la inversión pública. A través de la evaluación de éxitos y fracasos se genera valiosa información, la cual puede retroalimentar y ayudar a la inversión pública. La transparencia de evaluación ex post contribuye a que la población y los beneficiarios en particular tengan un conocimiento sobre los procesos, resultados y el impacto de la inversión pública. La información acerca de los resultados y el impacto de la inversión pública debe ser preparada para el público y las autoridades. Es importante señalar que la evaluación ex post no es sinónimo de control o fiscalización, sino que se trata de analizar los resultados del proyecto de inversión pública y obtener lecciones aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública. La información acerca de los resultados y el impacto de la inversión pública debe ser preparada para el público y las autoridades. Es importante señalar que la evaluación ex post no es sinónimo de control o fiscalización, sino que se trata de analizar los resultados del proyecto de inversión pública y obtener lecciones aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública. Para culminar con el tema de lo que es la formulación, evaluación y monitoreo de los proyectos sociales, desde una perspectiva como futuros profesionales de trabajo social, nosotros tenemos la atribución de poder demostrar proyectos sociales que tengan eficiencia y eficacia, ya que con ello contribuiremos la importancia del desarrollo de toda política social, donde se debe tener en cuenta que los proyectos sociales tienen un ciclo de vida, es decir, que éstas surgen alrededor de la identificación de un problema que se desea solucionar. Estas pasan por la ejecución y la evaluación y están definidas como el conjunto de actividades que están determinadas a solucionar una demanda. De tal manera se consideran como las generalidades, principios, valores y una de ellas es la formulación de los proyectos sociales. Según el autor Zapag, el ciclo de un proyecto es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto, que está desde su inicio hasta su cierre. Pero él nos indica que fase es un conjunto de actividades que está encargada de poder presentar un proyecto donde tenga un inicio hasta su completo desarrollo, es decir, que tenga una ejecución con buenos resultados. También nos indica que hay proyectos sencillos que solo requieren de aplicar una sola fase, como también hay proyectos que sean de larga complejidad que se necesita aplicar muchas fases y con ellas están las subfases. Por consiguiente, el monitoreo, como cuya función tiene lo que es el seguimiento de las actividades de un proyecto social, esta nos va a permitir también verificar si las actividades realmente se están cumpliendo. Y estas actividades tienen que estar programadas y estas pueden estar diseñadas en el proyecto social. La evaluación, aparte que sea para ver, constatar o verificar lo malo que está pasando, esta también se considera como una herramienta fundamental para poder retroalimentar las líneas de acción, es decir, se tomará como una estrategia para ir mejorando la línea de la intervención profesional. También asimilamos que la evaluación como actividad siempre debe estar presente en nuestra vida cotidiana, también como profesionales. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a que puedan ser más eficientes la intervención dentro de la organización públicas y privadas.
Por lo tanto, la formulación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos sociales se han diseñado con el propósito de que los participantes y o individuos puedan identificar oportunidades para el desarrollo de un proyecto y éstas le puedan dar seguimiento a este tipo de iniciativas. De esa forma poder elaborar un plan de acción que permita enlazar todo lo aprendido con necesidades concretas. De esa manera proporcionar medios para la superación de dificultades, de modo que el proyecto social pueda ejecutarse de manera eficaz y eficiente. Gracias, compañeras y compañeros. Ahora vamos a pasar al tema experiencia de evaluación ex post. La experiencia de evaluación ex post de organismos internacionales es muy valiosa. Cuentan con un área dedicada a esta, exigiendo que sus proyectos y programas cuenten con esta evaluación que se realiza la ex post. En el Perú son aún deficientes y escasos. Los sistemas de evaluación y monitoreo de programas sociales es un estudio efectuado por el Instituto Apoyo. Concluye que los sistemas vigentes de evaluación de los programas y proyectos sociales muestran serias deficiencias. En la mayoría de los casos, el Estado y los contribuyentes no tienen cómo conocer la efectividad y la eficacia de los proyectos que se desarrollan en el país. Por ejemplo, en el programa FONCODES, en la sexta evaluación ex post, la evaluación de impacto y sostenibilidad evaluada por el Instituto de Apoyo, en la muestra se recogió 470 proyectos sobre la base de una selección sistemática para conformar el grupo de intervención. Se seleccionaron otros 400 proyectos para conformar el grupo de comparación. Se realizó un diseño metodológico con dos componentes. Primero, un diseño probabilístico para la evaluación de 5 líneas: educación, desagüe, letrinas y electrificación. En segundo, se realizó un diseño no probabilístico para 2 líneas de intervención en el área de infraestructura económica, riego y las obras viales, con visitas del campo a proyectos preseleccionados. La evaluación se concluyó con los siguientes resultados. El Fondo Social de Inversión en Educación incrementó significativamente la probabilidad de ser admitido en la escuela por casi 2% de aquellos que vivían en extrema pobreza. El programa disminuyó significativamente la incidencia de la diarrea en los niños. Esperemos que haya sido de su agrado, amigos televidentes. Y así, como futuros profesionales de trabajo social, puedan elaborar un buen proyecto desarrollando el proceso del ciclo de vida de un proyecto establecido. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.